Mi esposa me engañaba con su entrenador y todo el gimnasio lo sabía. Tengo 31 años y jamás pensé que terminaría escribiendo algo así. Siempre creí que las historias de engaños extremos solo les pasaban a otras personas, a parejas que ya estaban rotas desde antes. Nunca imaginé verme sentado en mi cocina a las 2 de la madrugada, incapaz de dormir, intentando entender en qué momento mi matrimonio empezó a desmoronarse sin que yo me diera cuenta. Llevo 3 años casado con Laura. La conocí cuando ambos trabajábamos en la misma universidad. Ella era profesora asistente en el área deportiva y yo trabajaba en administración. Desde el principio me llamó la atención su disciplina. Era de esas personas que parecen tener todo bajo control, se despertaba temprano, entrenaba 5 veces por semana, comía saludable y tenía una energía que hacía que todos quisieran estar cerca de ella. Yo era completamente distinto. Nunca fui alguien sedentario, pero tampoco vivía obsesionado con el gimnasio. Me gustaba correr algunos fines de semana y jugar fútbol con amigos, nada más. Aún así, nuestra relación funcionaba bien. O al menos eso creía. Después de casarnos, Laura empezó a entrenar en un gimnasio nuevo al otro lado de la ciudad. Según ella, el lugar tenía mejores entrenadores, más equipo profesional y un ambiente más serio. Yo nunca le di demasiada importancia. Pensé que simplemente quería mejorar su rendimiento físico. Durante mucho tiempo ni siquiera me interesó conocer ese gimnasio. Me quedaba más cómodo ir al que estaba cerca de nuestro apartamento. Además, sinceramente, pagar una membresía tan cara me parecía innecesario. Pero hace unos meses empecé a notar pequeños cambios. Nada exagerado. Cosas mínimas. Laura comenzó a proteger demasiado su teléfono. Se molestaba si lo tomaba aunque solo fuera para mirar la hora. También empezó a regresar más tarde de sus entrenamientos. Decía que se quedaba conversando con amigas del gimnasio o ayudando a organizar eventos deportivos. No eran pruebas de nada. Solo detalles. Y precisamente por eso me sentía culpable cada vez que sospechaba algo. Una noche le propuse acompañarla al gimnasio un sábado por la mañana. Pensé que sería algo divertido hacer ejercicio juntos por una vez. Su reacción me sorprendió más de lo que debería. ¿No te gustaría ese ambiente?, me dijo inmediatamente. La gente ahí es demasiado intensa. Lo dijo sonriendo, como si fuera una broma, pero noté cierta incomodidad en su mirada. Intenté insistir. Solo quiero conocer el lugar. En serio, amor, te aburrirías. Ahora, viendo todo en retrospectiva, entiendo que no quería llevarme allí. Pero en ese momento decidí ignorar esa sensación incómoda. Finalmente aceptó. El sábado llegamos temprano. Desde que entramos sentí algo extraño. No sabría explicarlo exactamente. No fue una mirada específica ni una escena concreta. Era más bien la sensación de que varias personas me observaban con curiosidad. Laura caminaba rápido, casi demasiado rápido, como si quisiera mantenerme ocupado todo el tiempo. Vamos directo a entrenar, me dijo. Ni siquiera me dejó recorrer el lugar. Comenzamos con ejercicios de piernas y cardio. Intenté seguirle el ritmo, pero honestamente era imposible. Ella tenía una resistencia absurda. Mientras yo estaba agotado después de 20 minutos, ella seguía como si nada. Cada vez que alguien parecía acercarse a hablarle, Laura cambiaba de zona o me pedía ayuda con otra máquina. En ese momento pensé que solo estaba concentrada en entrenar. Ahora sé que estaba evitando algo. En un momento dijo que iría por agua y me pidió que terminara una serie en una máquina de remo. Me quedé ahí solo unos minutos. Entonces ocurrió. Un hombre alto, de unos 40 años quizá, se acercó sonriendo. No te había visto antes por aquí, me dijo. Le respondí de forma amable. Pensé que solo intentaba ser amistoso. Otro hombre que estaba cerca soltó una risa. Claro, porque ella nunca trae a nadie. No entendí el comentario al principio. El primero me preguntó. ¿Eres amigo de Laura? Le respondí sin pensar. Soy su esposo. Los dos se quedaron completamente callados.
Y fue ahí cuando sentí el primer golpe en el estómago. Ese silencio duró apenas 2 segundos, pero fueron suficientes para que entendiera que algo estaba muy mal. El hombre más alto bajó la mirada antes de hablar otra vez. Perdón, no sabía. ¿No sabías qué? Pregunté. Se miraron entre ellos otra vez. Era evidente que dudaban si decir algo o no. Finalmente el segundo habló. Ella siempre dice que está soltera. Sentí cómo se me secaba la boca. Intenté mantener la calma. Debe haber una confusión. No lo creo, respondió el primero. Varias veces le preguntaron directamente. Mi cabeza empezó a llenarse de ruido. Quería pensar que todo era un malentendido absurdo. Quizá ella simplemente nunca hablaba de su vida privada. Quizá ellos estaban exagerando. Pero entonces el segundo hombre añadió algo que me dejó helado. Incluso salió con algunos tipos de aquí. No respondió de inmediato. Solo me observó como si estuviera decidiendo cuánto debía contarme. En ese instante vi a Laura regresando. El hombre se quedó callado automáticamente. Yo hice lo único que se me ocurrió para no levantar sospechas. Sonreí. Gracias por el consejo con la postura, dije en voz alta. Laura llegó junto a nosotros y noté cómo miraba rápidamente de uno a otro. ¿Todo bien?, preguntó. Sí, respondí. Solo hablábamos del entrenamiento. Ella parecía nerviosa. Mucho más nerviosa que antes. Terminamos la rutina y regresamos a casa. Durante todo el trayecto intenté actuar normal, aunque sentía que mi cabeza estaba a punto de explotar. Laura hablaba de cosas cotidianas, del tráfico, de una compañera del gimnasio, de una cena familiar la semana siguiente, pero yo apenas podía escucharla. Solo había una pregunta repitiéndose en mi mente. ¿Quién era realmente la mujer con la que me había casado? Esa noche casi no dormí. Laura se quedó dormida rápido, como siempre hacía después de entrenar, mientras yo permanecía despierto mirando el techo. Intentaba convencerme de que todo tenía una explicación lógica. Tal vez esos hombres exageraban. Tal vez confundieron amabilidad con coqueteo. Incluso pensé que quizá alguien había inventado rumores sobre ella. Pero había algo imposible de ignorar. La reacción de aquellos hombres no parecía la de personas intentando causar problemas. Parecían genuinamente sorprendidos de descubrir que ella estaba casada. Y eso me aterraba. Al día siguiente traté de actuar normal. Desayunamos juntos, vimos una serie por la noche y hasta hablamos de unas vacaciones para verano. Laura se comportaba exactamente igual que siempre. Eso era lo peor. No había señales evidentes de culpa. No había distancia emocional ni discusiones constantes. Si algo estaba pasando, ella lo escondía increíblemente bien. Durante varios días no hice nada. Solo observé. Empecé a notar detalles que antes ignoraba. Cuando recibía mensajes del gimnasio, inclinaba el teléfono automáticamente para que yo no pudiera ver la pantalla. A veces sonreía mientras escribía y luego borraba rápidamente la expresión cuando notaba que la observaba. También descubrí que últimamente estaba yendo al gimnasio incluso los domingos por la tarde. Antes jamás entrenaba ese día. Intenté preguntarle casualmente. ¿Ahora entrenas también domingos? Sí, cambiaron algunos horarios de clases, respondió inmediatamente. La respuesta fue demasiado rápida. Como si ya estuviera preparada. Empecé a sentirme paranoico. Y odio admitirlo, pero terminé haciendo algo que nunca pensé hacer, revisé su teléfono mientras dormía. Todavía me avergüenza recordarlo. No encontré mensajes explícitos. Nada incriminatorio. Pero sí encontré algo extraño, varios chats archivados y conversaciones eliminadas recientemente. Eso solo empeoró mi ansiedad. 2 días después decidí volver al gimnasio solo. No tenía un plan claro. Solo necesitaba respuestas. Entré usando otro pase diario y fingí entrenar cerca de la zona donde había hablado con aquellos hombres. El mismo tipo alto me reconoció casi de inmediato. Su expresión cambió cuando me vio. Pensé que no volverías.
Le pedí hablar afuera. Nos sentamos en una cafetería frente al gimnasio. Ahí finalmente me contó todo lo que sabía. Me explicó que Laura llevaba meses actuando como si estuviera soltera. Nunca mencionaba a un esposo. Nunca hablaba de matrimonio. Incluso coqueteaba abiertamente con algunos hombres del lugar. Según él, varias personas asumían que ella estaba disponible porque así se comportaba. Yo seguía intentando aferrarme a cualquier posibilidad de que aquello no significara infidelidad. Hasta que mencionó un nombre. Daniel. Uno de los entrenadores. El hombre me dijo que Laura y Daniel tenían demasiada confianza. Llegaban juntos a veces, se iban juntos después de cerrar y constantemente desaparecían durante eventos del gimnasio. Sentí un vacío horrible en el pecho. Le pregunté directamente. ¿Estás diciendo que ella me engañó? El hombre dudó antes de responder. No lo vi personalmente, pero todos aquí lo asumen. Todos aquí. Esa frase me destruyó más que cualquier otra cosa. Porque significaba que yo era el único que no sabía nada. Regresé a casa completamente perdido. Laura estaba cocinando cuando llegué. Sonrió apenas me vio. ¿Cómo te fue? Por un momento tuve ganas de preguntarle todo ahí mismo. Quería gritarle, exigirle respuestas, romper algo. Pero no hice nada. La observé servir la comida como si nuestra vida fuera perfectamente normal. Y entendí algo terrible. Si la enfrentaba sin pruebas reales, probablemente lo negaría todo. Así que decidí esperar. Las siguientes semanas fueron una tortura. Empecé a fijarme en horarios, excusas y cambios de comportamiento. Laura comenzó a quedarse cada vez más tiempo fuera de casa. Decía que ayudaba a preparar competencias deportivas o reuniones administrativas. Una noche incluso llegó después de la medianoche. ¿Dónde estabas? Pregunté intentando sonar tranquilo. Cena del gimnasio, respondió mientras dejaba las llaves. ¿Con quién? Con varias personas. Ni siquiera me miró al decirlo. Esa fue la primera vez que sentí verdadero enojo en lugar de tristeza. Porque ya no parecía solo sospecha. Parecía una doble vida. Una semana después ocurrió algo que terminó de romperme. Laura estaba en la ducha cuando recibió una llamada. No suelo revisar teléfonos ajenos, pero el nombre en la pantalla me paralizó. Daniel. El entrenador. No contesté. Solo memoricé el número. Más tarde, cuando ella salió del baño, observé cómo revisaba rápidamente el móvil. Después respondió el mensaje mientras fingía ver televisión conmigo. Yo ya casi no reconocía a la persona sentada a mi lado. Esa noche no pude soportarlo más. Esperé a que se durmiera y marqué el número desde mi teléfono. Un hombre respondió. Sí. Sentí las manos temblando. ¿Daniel? Sí. ¿Quién habla? Hubo unos segundos de silencio antes de que pudiera responder. Soy el esposo de Laura. Todo quedó completamente callado. Y entonces escuché una respiración nerviosa al otro lado de la línea. Ahí supe que mi matrimonio acababa de terminar. Durante unos segundos ninguno de los dos dijo nada. Solo podía escuchar su respiración al otro lado de la llamada. Finalmente habló. Creo que deberíamos conversar en persona. No respondió como alguien confundido. No preguntó quién era Laura ni por qué la llamaba mi esposa. Su reacción confirmó todo antes incluso de que dijera una palabra más. Acepté verlo al día siguiente. Nos encontramos en una cafetería lejos del gimnasio. Daniel llegó con gorra y sudadera, mirando alrededor como si temiera ser visto. Tendría unos 35 años, físicamente imponente, exactamente el tipo de hombre que encajaba perfectamente en el mundo competitivo y obsesionado con la imagen en el que Laura parecía haberse sumergido. Se sentó frente a mí y tardó varios segundos en hablar. No sabía que seguían juntos. La frase me golpeó como un martillo. ¿Qué significa eso? Daniel pasó la mano por su cara, claramente incómodo. Me explicó que Laura le había dicho que estaba separada desde hacía mucho tiempo. Según ella, el matrimonio estaba muerto,
Pero seguían viviendo juntos por temas económicos hasta vender el apartamento. Cada palabra me hacía sentir más humillado. Porque mientras yo planeaba vacaciones y pensaba en formar una familia algún día, mi esposa le contaba a otros hombres que nuestra relación ya estaba acabada. Le pregunté directamente si había estado con ella. No intentó negarlo. Bajó la mirada unos segundos antes de responder. Sí. Sentí algo extraño en ese momento. No fue rabia inmediata. Fue una especie de vacío absoluto. Como si mi cerebro se negara a procesar lo que estaba escuchando. Le pregunté cuánto tiempo llevaba ocurriendo. Unos 5 meses. 5 meses. 5 meses compartiendo mi cama mientras llevaba otra relación paralela. Daniel insistió en que jamás habría empezado nada con ella de haber sabido la verdad. Dijo que incluso habían hablado de viajar juntos cuando terminara oficialmente conmigo. Escuchar eso me destruyó más que la infidelidad misma. Ella no había cometido un error impulsivo. Había construido una mentira completa. Cuando terminé de hablar con él, manejé sin rumbo durante casi 1 hora. No quería volver a casa. No sabía cómo mirar a Laura después de aquello. Pero eventualmente regresé. Y ahí estaba ella. Sentada en el sofá viendo televisión como cualquier noche normal. Me preguntó si estaba bien porque me veía cansado. Todavía hoy me da escalofríos recordar lo natural que sonaba. Subí al dormitorio sin responder demasiado. Esa noche apenas hablamos. Me quedé despierto hasta el amanecer pensando qué hacer. Una parte de mí quería irse inmediatamente. Otra quería escucharla admitirlo. Necesitaba verla decir la verdad con sus propias palabras. 2 días después tuve mi oportunidad. Laura me avisó que el sábado habría una fiesta privada organizada por gente del gimnasio. Dijo que sería aburrida para mí y que prefería ir sola. Mentira tras mentira. Le dije que estaba bien. Pero esa noche la seguí. Todavía me siento ridículo escribiendo eso. Nunca pensé convertirme en alguien que siguiera a su propia esposa por la ciudad. La vi entrar a un bar elegante en el centro. Esperé unos minutos antes de entrar. Y ahí terminó todo. Laura estaba sentada junto a Daniel en una mesa del fondo. No parecían 2 personas teniendo una conversación inocente. Ella estaba riéndose mientras él tenía la mano sobre su pierna. Recuerdo perfectamente el instante en que mi mente dejó de buscar explicaciones. Porque ya no había ninguna. Me acerqué lentamente. Laura me vio primero. El color desapareció completamente de su rostro. Daniel giró la cabeza y se quedó congelado. Nadie habló durante varios segundos. Finalmente fui yo quien rompió el silencio. Así que esta era la reunión del gimnasio. Laura empezó a levantarse inmediatamente. No es lo que parece. La frase más cliché del mundo. Y aún así tuvo el descaro de decirla. Me reí. Creo que fue la primera vez en toda esa situación que realmente sentí enojo de verdad. Entonces, ¿qué parece exactamente? Ella empezó a hablar rápido, nerviosa, intentando explicar que las cosas se habían complicado, que no sabía cómo decirme la verdad y que llevaba tiempo sintiéndose perdida. Perdida. Como si eso justificara meses de mentiras. Daniel intentó intervenir, pero le pedí que no hablara. Él al menos parecía avergonzado. Laura, en cambio, estaba desesperada únicamente porque la habían descubierto. Y entendí algo muy importante en ese momento. No estaba viendo arrepentimiento. Estaba viendo miedo a las consecuencias. Laura comenzó a llorar ahí mismo en el bar. Varias personas empezaron a mirar hacia nosotros. Podemos arreglarlo, me dijo. Por favor, no hagas esto aquí. Pero ya era demasiado tarde. Le pregunté algo muy simple. ¿Alguna vez pensabas decírmelo? No respondió. Solo siguió llorando. Y ese silencio fue suficiente. Me quité el anillo frente a ella y lo dejé sobre la mesa. Nunca olvidaré su expresión al verlo. Creo que en ese instante finalmente entendió que todo era real. No grité. No hice un escándalo.
Simplemente di media vuelta y salí del lugar. Escuché cómo me llamaba mientras caminaba hacia la puerta, pero no me detuve. Esa noche dormí en casa de mi hermano. Y por primera vez en semanas, aunque me sentía destruido, también sentí algo parecido a claridad. El matrimonio ya había terminado mucho antes. Yo simplemente había sido el último en enterarme. Los días siguientes fueron un caos absoluto. Laura me llamó más de 40 veces durante la primera noche. Después empezaron los mensajes. Primero llegaron las disculpas, luego las explicaciones, después las promesas. Decía que había cometido el peor error de su vida. Juraba que nunca dejó de amarme y que todo había empezado como algo emocional antes de convertirse en algo físico. Según ella, se sentía vacía, confundida y atrapada en una rutina que no sabía cómo manejar. Pero mientras leía esos mensajes solo podía pensar en una cosa. Cada mentira había sido una decisión consciente. Nadie mantiene una doble vida durante 5 meses por accidente. Me quedé en casa de mi hermano casi una semana. Durante ese tiempo apenas comí y dormí muy poco. Mi familia sabía que algo grave había pasado, aunque no conté todos los detalles al principio. Finalmente regresé al apartamento cuando supe que Laura estaría trabajando. O eso creía. Cuando abrí la puerta, ella estaba ahí sentada en el suelo de la sala. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar. Al verme se levantó inmediatamente. Por favor, escúchame 5 minutos. No quería hacerlo. Honestamente ya estaba emocionalmente agotado. Pero necesitaba cerrar aquello de una vez. Nos sentamos frente a frente. Y entonces llegó la verdad completa. Laura confesó que todo empezó meses atrás, cuando comenzó a sentirse obsesionada con la atención que recibía en el gimnasio. Dijo que después de años de rutina matrimonial, empezó a disfrutar sentirse deseada nuevamente. Primero fueron conversaciones. Luego mensajes. Después salidas inocentes con gente del gimnasio. Hasta que terminó acostándose con Daniel. Intentó insistir en que solo ocurrió con él. Pero sinceramente ya no sabía qué creer. Lo peor no fue escuchar la infidelidad. Lo peor fue escucharla describir cómo llevaba semanas regresando a casa, cenando conmigo y durmiendo a mi lado mientras ocultaba todo sin ningún problema. Le pregunté algo que llevaba atormentándome desde el principio. ¿Alguna vez pensaste en mí mientras hacías todo eso? Laura empezó a llorar otra vez. Y no respondió. Ese silencio volvió a decirme todo lo que necesitaba saber. Entonces llegó la parte más absurda de toda la conversación. Me pidió otra oportunidad. Dijo que podía dejar el gimnasio, bloquear a Daniel, empezar terapia y hacer lo que fuera necesario para salvar el matrimonio. Pero ya era demasiado tarde. Porque la confianza no desaparece de golpe. Se destruye poco a poco. Con cada mentira. Con cada excusa. Con cada noche llegando tarde. Con cada mensaje escondido. Y cuando finalmente se rompe, ya no importa cuánto arrepentimiento aparezca después. Le dije que iba a pedir el divorcio. Laura se quedó completamente paralizada. Creo que hasta ese momento seguía convencida de que podría convencerme de perdonarla. Empezó a temblar. Por favor, no hagas esto. Nunca olvidaré esa frase. Porque yo llevaba semanas sintiéndome destruido mientras ella aún tenía la posibilidad de elegir. Solo cuando perdió el control de la situación entendió realmente lo que estaba pasando. Preparé una maleta esa misma noche. Antes de irme, Laura me preguntó si algún día podría perdonarla. Pensé mucho antes de responder. Y fui completamente honesto. Tal vez algún día deje de odiar lo que hiciste. Pero nunca volveré a confiar en ti. Salí del apartamento sin mirar atrás. El divorcio tardó varios meses. No fue un proceso dramático ni lleno de peleas públicas. De hecho, después de la separación Laura pareció derrumbarse emocionalmente. Renunció al gimnasio. Daniel desapareció de su vida casi inmediatamente. Según escuché después, él tampoco quería continuar una relación construida sobre mentiras. Eso también me hizo entender algo importante.
Muchas personas están dispuestas a participar en una aventura emocionante. Muy pocas quieren quedarse cuando todo se convierte en realidad. Hace casi un año que firmamos los papeles del divorcio. Hoy vivo solo en otro apartamento mucho más pequeño. Volví a correr por las mañanas, retomé amistades que había descuidado y empecé terapia. No voy a mentir diciendo que estoy completamente curado. Hay cosas que todavía me afectan. Durante mucho tiempo comparé cada recuerdo feliz con la verdad que descubrí después. Me preguntaba cuántas veces sonrió mirándome mientras ya estaba mintiéndome. Cuántas fotos felices escondían algo roto detrás. Pero con el tiempo entendí algo. La traición habla más de quien engaña que de quien fue engañado. Yo no destruí el matrimonio. Yo simplemente descubrí que ya estaba destruido. Hace unas semanas Laura me escribió por última vez. Fue un mensaje corto. Sé que no merezco respuesta, pero realmente lamento todo el daño que te hice. No respondí. No por odio. Simplemente porque algunas historias no necesitan un último capítulo. Y sinceramente, esta ya había terminado hace mucho tiempo.